Muy buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Laura García Estevez, soy oncóloga y coordino la unidad de mama del MD Anderson en Madrid. Me gustaría en primer lugar agradecer a la Fundación ECO y a todo el equipo humano que hay detrás y por supuesto a la farmacéutica Pfizer por darnos la oportunidad de reunirnos esta tarde y de hablar de tres temas realmente interesantes de la mano de tres fantásticos ponentes que se dedican 24 horas prácticamente al cáncer de mama. En primer lugar, tendremos la charla de José Ángel García Sáenz. José Ángel es el jefe de la unidad de mama del Clínico San Carlos y nos va a exponer, seguro que de una manera muy dinámica, como siempre lo hace, cuál es el estado del arte de la situación actual de los inhibidores de ciclinas en el cáncer de mama avanzado. Yo creo que es una puesta a punto perfecta y animo además a todos los que nos escuchen a lanzarle preguntas porque realmente es una persona que sabe muchísimo en este aspecto. En segundo lugar, tendremos dos charlas, una segunda y una tercera, por parte de la doctora Noelia Martínez Jáñez, la jefa de la unidad de mama del Ramón y Cajal, y de la doctora Blanca Cantos, jefa de la unidad de mama del Puerta de Hierro. Son dos charlas en las cuales son algo nueva para los oncólogos. Viene a decir la situación actual de cómo se maneja un fármaco hasta que llega a ser utilizado por nuestras pacientes, por ser utilizado por nosotros los oncólogos, hasta qué punto hay problemas en la dinámica, en ese circuito que lleva el fármaco hasta que llega finalmente a la paciente, y van a identificar una serie de problemas y cómo podemos solucionar entre todos o una puesta a punto de cómo podemos mejorar esos problemas. Realmente son dos charlas que se las han preparado a fondo, que no es su tema y yo realmente pues les doy la enhorabuena porque han sido dos charlas fantásticas. Y yo creo que nada más, animar a la audiencia a poner las preguntas en el chat. Van a ser 3 charlas seguidas y cuando terminemos tendremos 20 minutos entre todos para poner una discusión y una puesta a punto. Pues nada más, José Ángel, te dejo tu turno. Adelante. Pues muchas gracias, Laura. Voy compartiendo pantalla y mientras tanto, bueno, pues comentarles que espero que todos ustedes estén bien. Sabes que sus familias y sus seres queridos y sus allegados se encuentren perfectamente y que superemos entre todos esta crisis sanitaria y esta pandemia que nos está alterando tanto nuestra vida. Y de nuevo espero mis compañeros de mesa, la doctora Laura García Estevez, Noelia Martínez Jáñez y Blanca Cantos, pues poder abrazaros en el próximo congreso que tengamos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues aprovechar, agradecer a la Fundación ECO, como comentaba Laura, y al patrocinador Pfizer la posibilidad de compartir con todos ustedes estos minutos en los que vamos a ver, solo Laura, veis la pantalla bien, ¿no? Que ya empiezo, ¿no? Sí. Sí, vale. Bueno, pues de nuevo vamos a ver las implicaciones clínicas de los inhibidores de la CDK4/6 en cáncer de mama avanzado. Como puntos clínicos todos entendemos pues, los objetivos primarios de los ensayos clínicos, tanto lo que se refiere a la supervivencia libre de progresión, supervivencia global, respuestas objetivas y calidad de vida, de tal manera que vamos a ir elaborando un poco cuál es el estado del arte de los inhibidores de la CDK4/6, cómo llegamos a evaluar el beneficio clínico, particularmente la escala de beneficio clínico de las guías ESMO, y cómo lo que queremos es que nuestras pacientes vivan más y mejor, y eso lo estamos consiguiendo gracias al avance de la medicina, ¿no? Bueno, estos son los eventuales disclosures. Comentarles que he dividido estos 15 minutos que voy a estar con ustedes subrayando el papel de los inhibidores de las quinasa dependientes de ciclinas, muy rápidamente su mecanismo de acción, sus características preclínicas, dibujando un poquito los grandes rasgos, cuáles son los datos de los principales estudios pivotales, un poco estudios por subgrupos que nos permitan identificar qué ciclina es la más apropiada en qué subgrupo de pacientes, la importancia de los biomarcadores y la seguridad, y finalmente subrayar un poco que lo que queremos es que los pacientes vivan más y mejor. Tenemos datos ya de supervivencia global y, hacemos comparaciones indirectas de los inhibidores de la CDK4/6 y tenemos
poblaciones relativamente heterogéneas, mujeres premenopáusicas, perimenopáusicas, en primera línea, en segunda línea, sensibles, resistentes en combinaciones con inhibidor aromatasa con fulvestrant, de tal manera que me gustaría darles una visión global de la supervivencia global que hemos conseguido, porque hemos aprendido a pues abandonar los tratamientos de quimioterapia que quedan anacrónicos, que son tratamientos del siglo pasado, y buscar tratamientos de diana molecular. El receptor estrogénico es una proteína nuclear que está sobreexpresado en aproximadamente el 70% de las mujeres con cáncer de mama y es a su vez un factor pronóstico y predictivo. Sabemos que el pilar del tratamiento del cáncer de mama luminal es la terapia endocrina, tanto por su eficacia como por su seguridad. De tal manera que conceptualmente es muy sencillo. O bien inhibimos el ligando de esta que es el estradiol, o bien interferimos en la actividad transcripcional del receptor con los moduladores o con los degradadores selectivos del receptor. No obstante, la monoterapia de estos agentes endocrinos en primera línea pues da lo que da, y aproximadamente con una supervivencia libre de progresión mediana de 12 a 14 meses, los pacientes de cáncer de mama avanzado progresan de su enfermedad y al final comprometen su vida, ¿no? De tal manera que hemos estado trabajando en el avance, en el conocimiento, gracias al conocimiento de los mecanismos de resistencia del receptor y cómo podemos revertir esa sensibilidad, y el punto clave, sin lugar a dudas, ha estado en aquellas pathways, aquellos agentes que interfieren la supervivencia y el ciclo celular. De tal manera que aquí los tenemos unas proteínas muy importantes, ciclina D1 y ciclina D3, que junto con sus quinasas de pentadiciclina, este complejo con su actividad enzimática, son potentes reguladores de la supervivencia del ciclo celular. De tal manera que su actividad transcripcional acontece por la sobreexpresión del receptor y la unión del estradiol, y transmiten una señal que van a producir la inactivación del guardián del genoma, que es retinoblastoma, se libera el factor transcripcional E2F, de tal manera que aparece la maquinaria de transcripción génica y la célula se vuelve eterna, proliferación y división celular. Podemos inhibir esa actividad gracias a los inhibidores de las ciclinas, las CDK 4 y 6, son agentes de tercera generación de inhibidores de ciclinas que después de un desarrollo preclínico y clínico precoz donde se demostró su eficacia y seguridad, han demostrado, como veremos en los próximos minutos, el control de la enfermedad. Es importante conocer que este pathway, estas CDK4 y 6, están activadas en cáncer de mama, particularmente la ciclina D1. Es más interesante el bloquear ciclina D1 que ciclina D3, porque sabemos que está amplificado en hasta el 60% de los tumores mamarios, y hay una ganancia de CDK4 también en un 25%, con lo cual aquí ven la inhibición relativa de tanto de palbociclib, ribociclib y abemaciclib, con lo cual a nivel preclínico han demostrado un mecanismo de acción para bloquear este pathway y, por lo tanto, prolongar la sensibilidad a la terapia endocrina o prevenir las resistencias a la terapia endocrina, ¿no? Aquí vemos un mapa del quinoma, es decir, de todas las tirosina quinasas que hay en biología humana, y vemos cómo tanto ribociclib como palbociclib son muy NEAT, muy target, muy específicos de la ciclina CD4, y bueno, abemaciclib inhibe ciclina D4 y tiene también una parinhibición de otras tirosina quinasas que quizá pueda explicar no solo una diferente actividad clínica, sino incluso un perfil de seguridad diferente. En cualquier caso, como veremos a continuación, son mecanismos de acción al inhibir la ciclina D4 y ciclina D6, un control de clase con un mecanismo de acción que ha conseguido mejorar la supervivencia y la calidad de vida de nuestras pacientes con cáncer de mama. Estos son los estudios globales, pivotales, los estudios de registro de primera línea del cáncer de mama luminal, donde vemos que las mujeres pre, peri y posmenopáusicas, en combinación con inhibidor aromatasa o bien con fulvestrant, añadiendo supresión ovárica a mujeres premenopáusicas,
incrementan de manera estadísticamente significativa y, como veremos a continuación, de manera clínicamente controlable, la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, que era el objetivo primario de todos los estudios pivotales, de tal manera que prácticamente doblan la SLP en todos los subgrupos con una reducción del riesgo progresión de en torno a casi el 50%, y con lo cual han cambiado la práctica clínica habitual, y gracias al conocimiento de estos agentes, pues ya lo hemos incorporado a nuestra farmacopea, ¿no? No solo en pacientes sensibles, sino en aquellos pacientes resistentes, es decir, los que previamente se han expuesto a una terapia endocrina y han progresado en su enfermedad, en la enfermedad avanzada. Vemos cómo tanto palbociclib, abemaciclib como ribociclib incrementan de manera estadísticamente significativa, clínicamente muy relevante, el control de la enfermedad. La siguiente cuestión es si pudiéramos identificar qué pacientes son los que se benefician más. Lo que tenemos claro es que se benefician aquellos pacientes con tumores luminales, es decir, aquellos tumores que expresan receptores hormonales, ¿no? Hasta ahora se ha hemos estudiado que hay diferentes expresiones de biomarcadores que son pronósticos, aunque nos está costando identificar factores predictivos que nos puedan identificar la respuesta al tratamiento. Por ejemplo, en todo ese pathway que hemos visto, tenemos la ciclina D1, ciclina D3, la pérdida del gen supresor P16, los niveles de proteína, la expresión de receptores estrogénicos o mutaciones en P3CA o en SR1, y todas estas son pronósticos, son factores pronósticos independientes, pero no son predictivos de respuesta. Analizando estos factores predictivos de respuesta, solo hemos encontrado dos puntos interesantes que lo podemos comentar luego, doctora García Esteves, si quieren las conclusiones. Uno es la expresión de ciclina E1 en el estudio de Paloma 3, y se vio que en aquellos tumores que tenían baja expresión de ciclina E1, el beneficio de palbociclib era inequívoco, y de manera exploratoria, cuando había una sobreexpresión de ciclina E1, aparentemente había una sobreexpresión. Más interesante es este estudio del doctor Al-Sprat, del grupo de Al-Sprat, donde pretenden evaluar cuál es el factor pronóstico y predictivo de los subtipos intrínsecos de cáncer de mama por la plataforma genómica PAM50 en aquellos pacientes luminales por inmunohistoquímica que participaron en los estudios MONALEESA 3, 2 y 7. Entonces, bueno, se analizaron las muestras de estos estudios pivotales, se pudo ver cómo la mitad de los pacientes eran tumores luminales A, el 25% luminales B y otro 25% eran basales y ER2 enriquecidos, y pudimos ver cómo efectivamente es un factor pronóstico independiente, tiene mejor pronóstico independientemente si fueran con ribociclib o con placebo, los luminales A mejor que los luminales B y mucho peor los ER2 enriquecidos y basales. Pero a mí me sorprendió ver en esto comunicado en San Antonio hace un mes, cómo la magnitud del beneficio es increíblemente grande en los ER2 enriquecidos, y no se benefician de añadir CDK inhibidores a aquellos pacientes con tumores basal-like. De tal manera que, bueno, pues los autores concluyeron que efectivamente los subtipos intrínsecos es un biomarcador independiente, un factor pronóstico independiente, y que hay que validar esta herramienta de manera prospectiva. ¿Y por qué? Porque no encontró lo mismo el estudio del grupo de FIN en el estudio Paloma 3. En el estudio Paloma 3 se analizaron también por los subtipos intrínsecos el beneficio de añadir palbociclib en los pacientes, no, fueron los de Paloma 2, los de primera línea, y se vio cómo aparentemente los que más se beneficiaban de añadir los CDK inhibidores de palbociclib eran los luminales A. Con lo cual uno llega a pensar si no puede ser palbociclib un fármaco que beneficie más a aquellos tumores con un genotipo más de luminales A, y los tumores ER2 enriquecidos luminales B, los pacientes que reciben ribociclib. No tenemos estudios genómicos con abemaciclib, pero sí hay datos clínico-patológicos interesantes.
sabemos que cuando el receptor de progestágeno es negativo, hay un alto grado tumoral o hay enfermedad visceral, hay un fenotipo más propio de un tumor luminal B que luminal A, y como vemos en este análisis exploratorio combinado de MONARD 2 y MONARD 3 con abemaciclib, como los tumores más luminal B-like son los que más se benefician de abemaciclib, ¿no? Con lo cual, esto hay que validarlo prospectivamente, pero sí nos lleva a pensar que, bueno, pues que aquellos tumores luminales A aparentemente hay mayor beneficio con palbociclib, los tumores luminales B y ER2 enriquecido con ribociclib, y parece que los datos que tenemos clínico-patológicos con abemaciclib son en estos subgrupos un poquito más agresivos. En cuanto a la toxicidad diferencial, bueno, pues sabemos que producen neutropenia, particularmente palbociclib y ribociclib, pero no es una neutropenia amenazante para la vida porque la incidencia de neutropenia febril es marginal. En cuanto al perfil de seguridad, palbociclib tiene un perfil de seguridad, en general los tres tienen un perfil de seguridad bastante bueno. Ribociclib está más asociado con aparición de hipertransaminasemia o con prolongación del QTc intervalo, y abemaciclib sí está también relacionado con mayor número de eventos de trombosis venosa profunda y de diarrea. Bueno, en cualquier caso, son fármacos que tienen un perfil de seguridad bastante aceptable y bastante seguro. Fíjense, llama la atención, ¿no?, que abemaciclib, tanto en MONARD 2 como en MONARD 3, el número de pacientes que suspenden el tratamiento por eventos adversos es mayor con abema en comparación indirecta con palbo y con ribo, pero bueno, esto es, lo importante es que hay un beneficio para las pacientes, ¿no? Y ya rápidamente, ¿qué datos tenemos de supervivencia global? Bueno, pues comentarles que vamos a ver poblaciones diferentes, que son poblaciones muy de primera línea, poblaciones de primera y segunda línea, poblaciones de segunda línea y poblaciones más pretratadas, ¿no? Las más de novo o más sensibles vienen del estudio MONALISA 7. MONALISA 7 es un estudio fase 3 controlado con placebo en que las mujeres premenopáusicas con cáncer de mama luminal se asignan a recibir ribociclib, supresión ovárica con o sin terapia endocrina. El estudio fue positivo en demostrar un incremento estadísticamente significativo y clínicamente manejable de la supervivencia de progresión, y tenemos datos también actualizados en San Antonio de supervivencia global. Las pacientes premenopáusicas que iban con placebo tenían una supervivencia global mediana, y eso que hubo un crossover de aproximadamente 4 años, llegando a casi 5 años de supervivencia global mediana las pacientes que iban con ribociclib, con lo cual es un beneficio estadísticamente significativo y clínicamente importante. Las pacientes tenían mejor calidad de vida, con lo cual es un estudio redondo en tanto y cuanto se ha podido demostrar el control de la enfermedad, la supervivencia global, la respuesta objetiva y la calidad de vida. Y estas son las conclusiones un poco de esta población, ¿no? Ribociclib con terapia endocrina en pacientes premenopáusicas, primera línea, mejora el control de la enfermedad, la supervivencia, tiene un buen perfil de seguridad y aumenta la calidad de vida, ¿no? En pacientes más heterogéneas, es decir, primera y segunda línea, tenemos los datos procesados por el profesor Sleiman en ESMO en Barcelona hace año y medio, donde las pacientes con cáncer de mama en primera y segunda línea se asignaban a recibir fulvestrant con o sin ribociclib. El estudio demostró, como han demostrado el resto de las CDK inhibidores, un incremento en el objetivo primario y también un incremento de la supervivencia global en las dos cohortes sensibles y resistentes. Por lo tanto, son buenas noticias para nuestros pacientes. Tenemos una eventual primera línea con fulvestrant y ribociclib que incrementa la vida de las pacientes con cáncer de mama. Una población, digamos, más pretratada, pero en una segunda línea pura, son las pacientes que venían del estudio MONARD 2. El estudio MONARD 2 es un estudio fase 3, también controlado con placebo, en que las pacientes que previamente han progresado a un nivel aromatasa, en muy segunda línea pura, se asignan a recibir fulvestrant con o sin abemaciclib. Hay un incremento sorprendentemente alto y increíblemente prometedor de la supervivencia libre de progresión de prácticamente 7 meses, de las respuestas objetivas, y lo que es también importante como puntos de objetivo secundario clave, la supervivencia global con un beneficio de prácticamente
9 meses a favor del grupo experimental. Llama la atención que las pacientes que más se benefician en un estudio preplanificado por su grupo son en aquellas pacientes que tienen enfermedad visceral y, por favor, quédense en aquellas pacientes que tienen una resistencia primaria, las que progresan, ¿no? Y aparentemente el beneficio es menor en resistencias secundarias, ¿no? Que lo compararemos, ¿no? Con lo cual, abemaciclib nos ha demostrado que aumenta de manera estadísticamente significativa la supervivencia libre de progresión global en respuestas objetivas, particularmente en los subgrupos más agresivos, con enfermedad visceral y resistencia primaria y con un perfil de seguridad bastante aceptable. Y respecto a Paloma 3, Paloma 3 es un estudio fase 3 en población más pretratada. Aunque es cierto que son pacientes que previamente son expuestas a inhibidor aromatasa, se permitían pacientes que hubieran recibido una línea de quimioterapia previa o que hubieran recibido más de una línea de terapia endocrina, con lo cual no es una segunda línea pura, sino que es una enfermedad más heterogénea. Los pacientes asignaron a palbociclib fulvestrant controlado con placebo y hubo un incremento espectacular. Fíjense la reducción del evento, del riesgo a la mitad del riesgo de progresión y hubo datos clínicamente interesantes de una diferencia clínicamente interesante de la supervivencia global y era a expensas, a diferencia que comentaba abemaciclib, a expensas de la enfermedad más sensible. Es decir, parece que las pacientes que tienen una enfermedad más sensible son las que más se beneficiaban de fulvestrant palbociclib en esta situación, ¿no? Con lo cual, uno llega a pensar cómo pueden dos estudios con dos ciclinas llegar a conclusiones diferentes. Es decir, el estudio Paloma 3 demuestra mayor impacto en lo que se refiere a la supervivencia global en aquellas pacientes más sensibles. Sin embargo, parece que las pacientes más resistentes tienen datos de supervivencia global con abemaciclib. Y la respuesta es que, fíjense ustedes con el test de interacción, el test de interacción no es estadísticamente significativo, con lo cual debemos de interpretar con mucha cautela estos resultados como para llegar a sacar conclusiones al respecto, ¿no? Bueno, sea como fuere, vemos que cuanto antes pongamos la ciclina, digamos que el beneficio relativo en la reducción del evento muerte es mucho mayor en la primera línea pura, un poquito de casi un 30% de reducción del evento y un poquito menor en primera y segunda línea y se va perdiendo según la enfermedad es más heterogénea. Con lo cual, ¿qué estamos aprendiendo? Que es muy naif, muy inocente pensar que podemos controlar con una ciclina en pacientes muy heavily treated, muy pretratadas, de tal manera que la enfermedad inicial es mucho más uniforme, mucho más homogénea, en el que podemos tener un control de la enfermedad incluyendo estas ciclinas muy al principio y si dejamos las ciclinas en segundas y terceras líneas, hay una subselección de clonas celulares con mutaciones adquiridas o con mutaciones primarias que hay una expansión clonal de mutaciones primarias que nos hacen tener una resistencia heterogénea a las ciclinas y por lo tanto es más difícil controlarlo, ¿no? Con lo cual, ¿qué aprendemos? Y así lo demostramos en el estudio PERL de HEICAM, que cuanto antes pongamos estos agentes mejor, ¿no? Y esto ya es la penúltima diapositiva, el comentarles cuál es el beneficio, la escala de beneficio clínico de las guías ESMO, donde vemos en el que evaluamos aquí la eficacia y evaluamos la calidad de vida. Entonces, bueno, vemos que mujeres posmenopáusicas todavía no tenemos datos de supervivencia global y estamos muy interesados en tenerlos para ver si podemos mejorar ese beneficio clínico. En mujeres premenopáusicas tenemos aumento de calidad de vida, aumento de supervivencia global y aumento de supervivencia de progresión con la máxima clasificación de las guías ESMO. Y en segunda línea, bueno, pues tenemos cómo la supervivencia global y la calidad de vida nos dan una más que notable beneficio clínico de las pacientes. Con lo cual, este es el algoritmo un poco propuesto que tenemos en situación actual. Mujeres premenopáusicas, ribociclib y supresión ovárica con un inhibidor aromatasa es el tratamiento de elección. Y en mujeres posmenopáusicas, un inhibidor de la ciclina dependiente de quinasa con letrozol o bien combinaciones de fulvestrant con un inhibidor de la CDK inhibidor. Y a la progresión ir buscando mutaciones que nos puedan identificar cuál es
el tratamiento más adecuado en función de si tiene mutación de P3CA o no, y buscar terapias secuenciales endocrinas, ¿no? Y ya para acabar, las conclusiones es que sabemos que las inhibidores de la CDK4/6 en combinación con terapia endocrina tienen un mecanismo de acción que han demostrado incrementar de manera estadísticamente significativa y clínicamente manejable la supervivencia de la progresión y la respuesta objetiva en primera línea posmenopáusica, y estamos muy expectantes de los datos de supervivencia global. En premenopáusica ya los tenemos con ribociclib. También sabemos que fulvestrant y ribociclib en primera y segunda línea incrementa la vida de las pacientes. Y sabemos que abemaciclib y fulvestrant ha demostrado incrementar la vida de las pacientes en mujeres en segunda línea, y palbociclib y fulvestrant también es un tratamiento eficaz para mujeres posmenopáusicas en segunda línea. Y en cualquier caso, como comentaba al principio, estas comparaciones son indirectas y es un poco para tener un punto global del beneficio clínico que podemos ofrecer a la cohorte de pacientes con cáncer de mama. Y esta es un poco la presentación, Laura. Ya dejo de compartir y expectante de escuchar a Noelia y a Blanca. Muchísimas gracias, José Ángel. La verdad es que has dado unos datos tremendamente interesantes para luego crear un poquito de debate. Fantástico. Pues Noelia, tu turno con tu charla. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, de nuevo sumarme a las felicitaciones y al agradecimiento de la Fundación ECO y de Pfizer, por supuesto, por facilitarnos estar esta tarde con todos vosotros. Bien, a mí me ha tocado, la situación actual de acceso al tratamiento en enfermedad luminal. Y bueno, como ha comentado antes Laura, pues es algo a lo que no estamos acostumbrados y que además también tenemos poco margen de maniobra. Pero bueno, voy a intentar plasmar la realidad que tenemos de los accesos en general a todos los fármacos. Cuando me pongo a preparar esto, ya lo tengo todo más o menos organizado, pues viendo cuánto tardan desde que tenemos la indicación o cuando lo presentan en los congresos hasta que lo podemos utilizar, y viendo que es un tiempo tan largo, digo, jolín, ¿cuántos hitos ha habido en cáncer de mama en los últimos años? Y para el colmo tenemos que esperar. Bueno, espero que no se moleste aquí José Ángel. Todos somos de la época del 1, 2, 3 y bueno, primero ha contestado José Ángel en cáncer de mama, tanto en precoz como en enfermedad metastásica, los Antier 2, pero yo creo que en los últimos 3 o 4 años en cáncer de mama luminal los inhibidores de ciclinas pues ha sido una importante mejoría en nuestras pacientes. Aún no se me olvida, yo no fui a ese San Antonio, pero sí que estuve en el post-San Antonio del 2015, que lo presentó Isabel Álvarez, y a mí me impresionó las curvas del Paloma 3, de tal forma que interrumpieron, esto fue en el 2015, interrumpieron el ensayo clínico y hubo después, por el beneficio clínico, no hubo un crossover. Esto se publicó en el 2018 y empezamos a utilizarlo en el 2019. Ahora estamos en el 2021, 6 años después, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues España, como en otras muchas cosas, no va igual que el resto de Europa. Estas son las gráficas que hay de la utilización de inhibidores de ciclinas en Europa desde su indicación hasta septiembre del 2020, y vemos cómo esa gráfica ha ido creciendo paulatinamente de tal forma que en la actualidad pues están en torno al 50%. Esto es lo que pasa en España, y ya nos fijamos que inicialmente en esta gráfica pues tardamos como en 1 año para poder empezar a utilizarlo, y no ha sido tan elevado. Incluso en los últimos meses ha habido un decrecimiento, ¿no? y estamos en el 42%, es decir, que estamos muy lejos de nuestros compañeros europeos. ¿Cuál es el problema de todo esto? Yo he identificado 2 problemas claros. Uno, la disponibilidad del fármaco, y otra, la decisión del prescriptor. He querido empezar por la decisión del prescriptor porque, en mi opinión, verdaderamente creo que no hay dificultades. Estamos continuamente formándonos, tenemos guías, protocolos internacionales, nacionales, guías de referencia de ASCO, SEON y bueno, además nuestros protocolos internos y de nuestros centros, ¿no? Que continuamente pues, nos dicen la situación, con lo cual yo creo que no ese es el problema. Si tuviéramos que buscar un pero, encontraría 2. Uno,
Mirar, pongo el hospital de Ponferrada porque yo soy de Astorga y lo tengo al lado y es un hospital chiquitito que por cierto se ha quedado ahora sin oncólogo y va el oncólogo de León que está a 90 kilómetros 2 tardes. Me imagino que el oncólogo que estuviera allí está como pollo sin cabeza, viendo todas las patologías. Ahí no llegan todos los días los representantes para tener las últimas actualizaciones, con lo cual, por poner algún pero, que no lo creo, pero bueno, a lo mejor pues la persona que trabaje ahí pues tiene más dificultad a lo mejor de estar al día y bueno, pues a lo mejor no lo pone. Pero bueno, por ponerlo. Yo creo que fundamentalmente es que podríamos plantearnos los oncólogos, oye, mira, es que los pacientes que están en los ensayos clínicos es diferente población a los que tenemos en la consulta, efectivamente. Para eso están los datos de Real World Data que tanto nos gusta, donde ya son poblaciones normales, mayores, con morbilidades, y es nuestro entorno real, y tenemos mucha bibliografía al respecto de que estas pacientes siguen teniendo un beneficio significativo en supervivencia libre de enfermedad y en el caso también de palbociclib ha logrado demostrar en estos Real World Data también de supervivencia global. Bueno, por un poquito de vanidad y ya que yo fui un poco la precursora de esto, por fin se han firmado este mes un acuerdo para hacer un análisis retrospectivo y observacional de palbociclib en España. Lo vamos a hacer junto con la Fundación del Hospital Clínico San Carlos y Fernando Moreno como compañero y bueno, va a haber más de 40 centros en España que supongo que con muchos de los centros vamos a contactar y vamos a recogerlo, con lo cual espero que en 2 añitos o así ya también tengamos nuestros datos de España. Pero bueno, también es cierto que esta es una publicación de 1 año y medio donde nos dicen las posibles barreras del uso de los CDKs y que, bueno, en los oncólogos nos decían, pues efectivamente, pues que las ancianas, cuando tienen afectación única oligometastásica, intervalos libres de progresión altos, pero como bien ha dicho José Ángel, pues bien, todas las guías y las recomendaciones, y esta es la última publicación de hace escasamente 5 o 6 meses, donde nos dice que la primera línea es un inhibidores de ciclinas junto con el tratamiento hormonal y ese es el estándar por su beneficio tanto en supervivencia libre de progresión como en supervivencia global. Como bien ha dicho también José Ángel, no solo tenemos los datos de supervivencia, sino de calidad de vida y creo que aparte de ribociclib en premenopáusica que tiene un nivel 5 que es el máximo, pues un 3 o un 4 está fenomenal y no hay que olvidarlo. Y por último, que a lo mismo que ha dicho José Ángel, en San Antonio se ha presentado el algoritmo de cómo debemos tratar estas pacientes y sin duda en una primera línea los inhibidores de CD4/6. En fin, yo creo que lo más importante es el coste, ¿no? Y eso también es algo reticente en cuanto a los oncólogos, porque ya cada vez nos están metiendo más en cintura de que somos gestores, que tenemos que mirar que también nosotros tenemos que mirar, que no solo el gerente, en fin. Pero bueno, para eso hay también estudios de coste-efectividad donde nos dicen que es costo-efectivo, con lo cual tenemos que descansar. También la industria farmacéutica colabora con sus techos de gasto, que lo tenemos desde el 2017, y por otra parte es verdad que tenemos una tendencia a protocolizar de forma intrahospitalaria pues las pacientes que no son las pacientes de ensayo. Y con eso no me refiero a las que he comentado antes, sino a las pacientes de, por ejemplo, en una tercera, en una cuarta línea, donde no se ha demostrado beneficio en esas pacientes en los ensayos, pues a lo mejor en ellos no los tenemos que poner. En una primera y una segunda línea, donde los 3 inhibidores lo han demostrado, pues sin duda. Yo creo que el problema fundamental es la disponibilidad del fármaco. ¿Por qué? Porque depende de la autorización administrativa, la autorización por la EMA, la autorización por la Agencia Española del Medicamento, el ajuste del precio y financiación, los IPTs, después la autorización de las comunidades y después la autorización de nuestras comisiones de farmacias en los centros hospitalarios. O sea, una cantidad de burocracia tremenda. De hecho, esto se hizo eco, nuestra sociedad científica SEON hizo una publicación de es un librito de 60 páginas en el 2015, donde ya nos decía pues, que había una heterogeneidad en el acceso de los fármacos, que el ámbito de decisión más frecuente en un 65% era hospitalario, seguido del autonómico en cerca del 30%, que el tiempo de aprobación de las agencias hasta el primer uso podía llegar hasta 74 meses con una media de 24, que las condiciones finales de prescripción
prescripción son muy heterogéneas y restrictivas y que había muchas barreras previas a la decisión del oncólogo con gran número de comisiones y evaluaciones en diferentes niveles. Hizo unas conclusiones en el 2019, después de analizar estos 5 años, y nos sigue diciendo que, bueno, que en cuanto a las comunidades autónomas hay diferencias significativas, que eso se podría solucionar si hubiera una mayor centralización a nivel autonómico, que en cuanto a la autorización, el 42% de los casos se toman a nivel autonómico, en un 51%, ojo, las decisiones se toman en el hospital y en el área de salud, y bueno, por lo menos hemos mejorado que en todos los casos las comisiones participa al menos un oncólogo, ya que en el 2015 habría cerca de un 10% de los casos en que no participaba ningún oncólogo en la comisión. Y por otra parte, esto pasa, me ha recordado ahora a todo lo del COVID, que hasta en un 58% de los casos no hay información sobre esas comisiones ni de los órganos de decisión que toman, no tenemos acceso público, no se dispone de información al respecto y bueno, pues a veces te queda la duda de quién ha tomado esa decisión, si tiene el conocimiento suficiente como para poder tomar una decisión de ese calibre. La verdad es que a nivel de las autonomías es una situación preocupante porque hay una falta de equidad entre los tiempos que transcurren, que son muy largos, que estos tiempos van con unas medianas de 8 meses, que fue en el caso de Ribociclib, pero ojo que el olaparib llegó a 26 meses y que desde que tenemos el precio reembolso, pues también hasta que lo podemos utilizar, pues 5 meses en el caso de Palbociclib, pero 17 meses en el caso del Nivolumab. Con lo cual, el 43% de los oncólogos, donde identifica realmente las barreras para el acceso, pues son las barreras burocráticas. Sobre todo porque tenemos que hacer muchas veces una elaboración de un informe justificativo individual, criterios muy restrictivos muchas veces más que el IPT. Tu hospital te pide que lo ajustes más que el propio IPT que es a nivel nacional, ¿no? Que selecciones otros medicamentos con la misma indicación. Yo tengo que decir que en mi hospital cuando llegaron me dijeron elegir uno y ese es el que tenéis. Hasta hace poquito tiempo no hemos podido disponer de los 3 fármacos, ¿no? Y la aprobación o no la aprobación, pues dependiente del fármaco. Por lo tanto, pues las áreas de mejora que nos dicen es que, bueno, pues que reduzcamos esas diferencias detectadas entre las propias comunidades autónomas y yo diría dentro de la misma comunidad autónoma hay diferencias de acceso entre los propios hospitales. No es lo mismo La Paz que el Ramón y Cajal que el 12 de octubre. Eso está más que claro. Que hay que medir esos resultados en salud. Tienen que ser similares en todas las comunidades autónomas con criterios similares y consensuados entre todos los actores y reducir, por supuesto, las demoras existentes en el fármaco, limitar ese tiempo que transcurre hasta la incorporación de los fármacos y eliminar, por supuesto, los procedimientos burocráticos. Mirad, esto es el MAPACAM. El MAPACAM se ha publicado exactamente hace un año, en febrero del 2020, y es un estudio del mapa del cáncer de mama metastásico en España y las recomendaciones que analiza en detalle pues, el proceso asistencial del cáncer de mama metastásico para identificar retos, nuevas oportunidades y las necesidades para pacientes con cáncer de mama metastásico. En ellos han colaborado oncólogos y representantes o bien de pacientes o bien de los grupos cooperativos. En el caso de la Comunidad de Madrid, pues bueno, ha participado nuestros compañeros Luis Manso, Sara López Tarroya, José Ángel García Sáenz, que está esta tarde con nosotros, y en lo que respecta al subtipo luminal, pues bueno, sí que nos dicen que en un 60 o 70% de la población del cáncer de mama metastásico, receptores hormonales positivos, ER2 negativo, utiliza hormoterapia más o menos inhibidores de ciclinas, pero es verdad y de nuevo nombra esas barreras y áreas de mejora en cuanto a la accesibilidad de los fármacos por la lentitud de los procedimientos para la incorporación de un fármaco a la práctica clínica habitual, porque no hay registros que monitoricen esa velocidad de incorporación, por esa excesiva burocracia de los facultativos en los programas de uso compasivo y, por supuesto, el elevado precio de la innovación terapéutica. Con lo cual, bueno, mis conclusiones son que, desde luego, los inhibidores de ciclinas, la elección en primera y segunda línea de tratamiento actual de cáncer de mama diseminado,
Creo que los subgrupos de pacientes que nos dicen en los estudios sirven para generar hipótesis, pero no para decidir en las consultas a quién nos se lo ponemos. Creo que se lo debemos de poner a todos, independiente de la edad, de la comorbilidad, de los intervalos, del costo, ¿de acuerdo? Su penetración en el mercado de nuestro entorno no se corresponde a la fecha de aprobación y a la disposición del precio de financiación. La política de acceso a nuevos fármacos de las diferentes comunidades y de los propios hospitales pueden explicar, en parte, que no todo, este problema, y que hay que unificar los criterios, las políticas de uso, el establecimiento de guías y los protocolos de seguimiento de los resultados por parte del sistema de salud, que podría ser una estrategia pues, para agilizar el uso de los tratamientos más innovadores y eficaces. Y esto es un poco lo que he querido transmitir en esta tarde dentro del acceso a los fármacos. Muchas gracias. Gracias, Noelia. La verdad es que ha sido una aproximación fantástica, muy concisa y que también has generado debate cuando terminemos las 3 charlas. Y en tercer lugar, pues Blanca Cantos, la tercera ponente. Bueno, pues yo, como mis compañeros, la verdad es que quería sumarme a los agradecimientos y agradecer a la Fundación ECO y a Pfizer la oportunidad de estar aquí esta tarde con vosotros. Mi charla, pues no voy a hablaros, perdón un segundito que voy a ponerla en pantalla completa, yo no voy a hablaros de regresiones de Cox esta vez, no voy a enseñar gráficas, no voy a hablar de hazard ratios, sino que mi idea es hacer un pequeño repaso de qué es lo que ha pasado en estos últimos años, qué hemos aprendido en los últimos años, y voy a dar unas ideas, o más que ideas, a lo mejor son unas reflexiones propias de qué nos podría ayudar, ¿no?, a mejorar el estado de salud de nuestras pacientes, sobre todo centrándonos en lo que puede ser el acceso a los tratamientos óptimos. Para centrarnos un poquito tenemos que pensar qué caracteriza nuestra época, ¿no? ¿Cuáles son las características de este siglo XXI que nos hace diferentes con respecto a los años previos, ¿no? ¿Qué características definen nuestras poblaciones de ahora, los que llaman los millennials, estos que se definen como yo soy del 01, del 02, ¿no? Bueno, pues yo diría que hay dos rasgos fundamentales. Uno de ellos es la velocidad a la que sucede todo. O sea, estamos hablando de que queremos velocidad de diagnóstico, queremos velocidad de tratamiento, queremos velocidad a la hora de interpretar los resultados, a la hora de obtener los fármacos, a la hora de obtener los datos. O sea, es un mundo en el que la velocidad forma parte de él. Queremos todo y ya, el aquí y ahora, que tiene una doble visión. Por un lado nos queremos sumar a esta velocidad y por otro lado nos da un poquito de miedo, nos da un poquito de respeto lo rápido que van sucediendo las cosas y ese miedo a lo desconocido o al intentar sumarnos a esos cambios. Y otro de los rasgos importantes que yo creo que definen nuestra época actual es las nuevas tecnologías. O sea, hemos evolucionado, hemos cambiado radicalmente nuestra forma de trabajar, de manejarnos. El teléfono móvil forma parte ya de nuestra vida, no podemos manejarnos sin él. Hace unos años esto era impensable. Yo recuerdo perfectamente todavía cuando teníamos que ir a una cabina para llamar a las amigas si no querías llamar desde el teléfono fijo de casa. Y ahora tenemos una disposición y una serie de herramientas digitales que nos ayudan a poder relacionarnos y a poder facilitar mucho el día a día. Esto era lo que estábamos viviendo y sabíamos que era un mundo que estaba en constante cambio. Es cierto que a nivel de la sanidad nos resistíamos un poquito más, pero ya empezamos a hablar de eso, de las nuevas gestiones, de la gestión por procesos, tenemos que ir mirando proyectos a largo plazo. ¿Y qué pasa? Pues que aparece marzo del 2020. Y en marzo del 2020, como todos sabemos, aparece el COVID-19. Y el COVID-19 produce una pandemia mundial. Y en cuestión de días, los ingresos hospitalarios se disparan. Esta es la gráfica de la Comunidad de Madrid. Y pasamos a lo largo de un mes a disparar los ingresos hospitalarios. Y esto, obviamente, colapsa un sistema sanitario. Y pasó en Madrid y pasó en toda España. Nos vemos enfrentados a una pandemia mundial con un impacto sanitario impresionante, pero no solo sanitario, sino es un impacto también a nivel personal. Tuvimos que vivir un confinamiento y una situación
y un estado de bienestar en el que de repente vemos que todo se paraliza, el mundo se paraliza y tenemos que cambiar. O sea, hay una necesidad de cambio, porque según iban pasando los días veíamos que esta situación no iba a ser de unos días, sino que va a ser una situación mucho más mantenida en el tiempo, con lo cual era fundamental que cambiáramos algunos de los conceptos que siempre habíamos tenido. Ya en el siglo XIX, uno de los grandes pensadores, Herbert Spencer, nos decía que quienes eran capaces de transformarse en respuesta a una nueva condición externa tendrían una mayor probabilidad de vivir. Tenemos una condición externa que nos hace modificar y tenemos que adaptarnos a ella. Y si conseguimos adaptarnos, pues saldremos victoriosos de la situación. Con lo cual, esa necesidad de cambio probablemente deberíamos mirarla o deberíamos verla. No estoy diciendo con esto que esto haya sido una situación favorable, que no lo ha sido en ningún caso, pero probablemente sí tenemos que verla como una oportunidad de cambio. Y a lo mejor de todas estas experiencias vividas a lo largo del 2020 podemos sacar algunas cosas positivas o podamos beneficiarnos de algunos aspectos que han acelerado el desarrollo o que han acelerado el manejo de las nuevas tecnologías en la medicina, ¿no? en la sanidad. Y aquí es donde surge el concepto de innovación. ¿Qué es la innovación? La innovación es un proceso porque vamos a introducir ciertas novedades que se refiere a que podamos modificar elementos que ya existen con el fin de que los podamos mejorar, aunque también es posible que podamos incorporar elementos totalmente nuevos. Y la innovación en sanidad o la innovación en salud siempre debe tener como centro y como objetivo el paciente. O sea, tenemos que mejorar los resultados en el paciente. Y para ello se han hecho simuladores y hubo un equipo de simulación en Toronto que visualizó un hospital y vio qué era lo importante o qué era lo necesario en un hospital. Y lo que está claro es que un hospital es fundamental cuando el riesgo dentro del hospital es menor que fuera. Y entonces hay una serie de situaciones clínicas en hospitales que no se pueden sacar fuera del hospital. Y son solamente estas 5. O sea, no podemos sacar las unidades de cuidados intensivos, no podemos sacar las emergencias vitales, no se puede sacar de un hospital la cirugía mayor, no se puede sacar ni el diagnóstico, ni el tratamiento, ni aquellos experimentos complicados y no podemos sacar a aquellos pacientes que tienen polipatologías que están descompensadas y que probablemente necesiten un ingreso. Todo lo demás sí sería subsidiario de poderlo sacar del hospital. Y por desgracia este año lo hemos vivido. Este año hemos visto cómo nuestros tratamientos quimioterápicos no hay más remedios que mantenerlos dentro de un ámbito hospitalario, pero hemos asistido a lo que es la telemedicina. Hemos visto que hay posibilidad y hemos tenido la capacidad de poder parte de nuestras revisiones y nuestros manejos de pacientes hacerlos a través de la telemedicina. Como hemos comentado, lo más importante es el paciente y ese es nuestro objetivo. El objetivo de lo que queramos cambiar tiene que ser siempre como centro nuestro paciente. Y para eso me he planteado la pregunta de qué quieren nuestros pacientes. Y yo voy a dar algunas pinceladas en 4 aspectos que me parecen importantes, que por supuesto hay muchos más, pero creo que estos pueden ser unos aspectos en los que es fácil que podamos hacer pequeños cambios y que podamos obtener beneficios y no a demasiado largo plazo. Yo creo que es muy importante. Y para los pacientes es importante el acceso rápido a tratamientos con demostrada efectividad. Como ha comentado Noelia, tenemos una serie de trámites burocráticos que enlentecen muchísimo el acceso a los fármacos. Y es verdad que hay pequeñas estrategias en las que podemos intentar acelerar, no de forma muy rápida, pero sí acelerar un poquito el acceso a los tratamientos. Es muy importante que el paciente tenga una información que sea entendible. Le tenemos que dar seguridad, o sea, tenemos que tener mecanismos en que la aplicación de los tratamientos sea seguro. Y después, muy importante, mantener la calidad de vida de los pacientes. En cuanto al acceso rápido, tenemos que tener en cuenta que no vendemos fármacos, sino que lo que estamos vendiendo son resultados de salud y esto tiene que ser nuestra prioridad. Tenemos que mejorar la calidad de vida de los pacientes y la eficiencia del sistema, todo va ligado. Si dejamos de lado alguna de estas vertientes, no estamos cumpliendo el objetivo final de la introducción de nuevos tratamientos en la sanidad.
Para ello, no podemos hablar del beneficio en términos de eficacia o de datos objetivos, sino tenemos que hablar de beneficio clínico. Y a esto se refieren las múltiples escalas que se han desarrollado en los últimos años. Dos de las más utilizadas es la escala de la ASCO, que es la ASCO Value Framework, y la escala de la ESMO, que es la Magnitude of Clinical Benefit Scale, que son dos escalas, aunque realmente el peso mayor lo siguen teniendo los datos de eficacia. Es verdad que estas escalas empiezan a incorporar también datos de calidad de vida, que no siempre están evaluados en los ensayos y que no disponemos de datos de todos los fármacos que analizamos, pero es cierto que empiezan a cobrar cierta importancia. ¿Y por qué es importante esto? Porque realmente lo que tenemos que ver son diferencias que sean clínicamente relevantes. A esto también hace hincapié un documento nuevo que ha sacado la SEOM, que son retos en oncología y farmacia hospitalaria, los 10 retos en oncología y farmacia hospitalaria, que se ha publicado ahora recientemente, en el 2020. Y a pesar de que estas escalas efectivamente empiezan a incorporar datos y empezamos a tenerlos en cuenta, pues todavía tienen muchos problemas o tienen todavía muchas dificultades para poderlas aplicar. Entre una de ellas es que no hay mucha convergencia entre las dos escalas y además, como nos basamos en los datos que tenemos de los ensayos clínicos, pues siguen siendo poblaciones muy seleccionadas, que son aquellas que han sido incluidas, que sabemos que después no es la totalidad de la población que se puede beneficiar de los tratamientos. Con lo cual, quedaros con esta idea, es muy importante que analicemos el beneficio clínico de los fármacos. He dividido las propuestas de mejora desde 3 puntos de vista. Por un lado tendríamos una propuesta de mejora desde un punto de vista clínico, después vamos a tener una propuesta de mejora desde el punto de vista de la industria farmacéutica y por otro lado después la propuesta de mejora desde el punto de vista de las administraciones públicas de las que dependemos para las aprobaciones de los fármacos. Desde el punto de vista clínico, que es el que más nos influye a nosotros, yo creo que es muy importante que incorporemos datos de vida real. O sea, tenemos que hacer estudios de vida real. Y para ello tendríamos que aprovecharnos de la digitalización de la medicina. O sea, tenemos herramientas ahora mismo que podríamos analizar las historias, tenemos historias clínicas digitales y podríamos analizar las historias y poder crear bases de datos que nos pudieran analizar de una forma más rápida. No podemos depender de meter los datos, los mismos clínicos que vemos pacientes, porque esto es una locura, pero es cierto que aprovechándonos de las nuevas tecnologías sí podríamos obtener beneficios en poder recoger datos en tiempo real y que pudiéramos ir analizando estos resultados en la población general una vez tenemos los fármacos aprobados. Es fundamental que empecemos a incorporar los PRO, los Patient Report Outcome. O sea, es fundamental saber qué opina el paciente, qué siente el paciente, qué beneficio está notando con estos tratamientos. Y en ese término también tenemos que evaluar la calidad de vida. No evaluarla al inicio del tratamiento, tiene que ser un continuo. O sea, la calidad de vida hay que evaluarla al inicio, hay que evaluarla a mitad de tratamiento y hay que evaluarla al final. Y esto es lo mismo, deberíamos tenerlo incorporado como parte de los datos clínicos que tenemos de los pacientes y beneficiarnos de estas nuevas tecnologías para poder disponer de estos datos de salud y poder analizarlos en conjunto, no solo datos de eficacia, sino analizar también los datos de calidad de vida del paciente en tiempo real. Por otra parte, es muy importante las propuestas desde el punto de vista de la industria farmacéutica. Y la industria farmacéutica tiene que cambiar también un poquito la visión. Hay que innovar en servicios de valor añadido y convertirse en partners del sistema. No nos venden fármacos, nos tienen que vender resultados de salud. Y para ello también hay formas de compartir riesgos, de tarifas planas. Bueno, hay una serie de mecanismos que pueden facilitar o acelerar que nuestros organismos gestores se aprueben los diferentes fármacos cuando de verdad sabemos que tienen un valor en eficacia para los pacientes. Y por último, como ha comentado ya Noelia, creo que es fundamental que desde la Administración unifiquen criterios a la hora de los accesos en todo el territorio español. Efectivamente, las inequidades que vemos en España o dentro de las propias comunidades autónomas no tienen ningún sentido en una sanidad que en teoría es equitativa y universal para todos los españoles. Y por otra parte, deberíamos apoyar la producción local de medicamentos y nuevas tecnologías aquí en España, que abarataría mucho los costes de la producción que se realiza en el extranjero. En cuanto al segundo punto que hemos hablado de que también era importante dar la información entendible,
Hemos vivido a lo largo del 2020 un cambio en la mentalidad. La gente, después de los primeros días de encierro, parece que se empezó a cobrar un poquito más de importancia el tema de la salud. El vernos enfrentados a este virus nos ha hecho reflexionar a todos lo importante que es la salud, y creo que la población ahora está un poquito más concienciada en que es importante cuidarse. Y tendríamos que hacer formación sanitaria, que es cierto que es un campo muy mejorable en la población española. Entonces, yo soy muy partidaria del paciente formado, y para eso podríamos disponer de escuelas de pacientes. Tenemos la oportunidad de hacer la formación online ahora y que pueda llegar mucha más gente o a muchos más ámbitos de una forma más sencilla. Y creo que es importante formar a los pacientes en las patologías, en los efectos secundarios, en los manejos, en la forma de acceso al hospital, en cómo comunicarse con los clínicos. Creo que tenemos un amplio campo de mejora y que podríamos explotar para obtener mejores resultados de salud. Un tercer punto era la seguridad del paciente. El problema que tenemos ahora mismo en España es que es cierto que en muchos sitios hemos empezado a utilizar la prescripción informática, pero es una prescripción que no está conectada. No tenemos fusionada la medicación hospitalaria, o sea, fármacos que utilizamos dentro del ámbito hospitalario no están volcados en la tarjeta sanitaria del paciente, con lo cual el médico de primaria no siempre conoce qué fármacos ha utilizado el paciente en el hospital. Y ya, por supuesto, no hablemos de la sanidad privada o de los seguros médicos, que no hay forma de tener integrada en una historia farmacéutica única, que sería lo lógico. De esa forma podríamos detectar interacciones, podríamos ver duplicidades o incluso errores de medicación. Entonces, yo creo que es fundamental luchar por un historial farmacéutico completo y único, y de esta forma también tendríamos la oportunidad de hacer un seguimiento de la adherencia al tratamiento y la posibilidad de notificaciones de eventos adversos desde las aplicaciones móviles de pacientes. O sea, estamos utilizando el móvil para todo. ¿Por qué no podemos utilizar el móvil a través de una aplicación del paciente para que el propio paciente pudiera reportar cuáles son sus efectos secundarios? Obviamente eso se tendría que volcar en la historia del paciente y que fuera después el clínico el que validara esos efectos secundarios o la interpretación del paciente o la interpretación que el paciente ha hecho de esos efectos secundarios. Pero creo que podría ayudar mucho el que ellos pudieran notificar sus propios efectos secundarios. En cuanto a seguridad en épocas COVID, estamos viviendo todavía la tercera ola y no sabemos lo que nos queda todavía por vivir, con lo cual yo creo que sí es fundamental minimizar el tiempo de exposición del paciente a ambientes poco saludables, y con eso sí que deberíamos disminuir las visitas hospitalarias. Tendríamos que intentar disminuir el tiempo de espera en los hospitales y evitar ese tiempo que pasan en las salas de espera, y agilizar la dispensación de los medicamentos. Y en línea con eso y con la calidad de vida, yo creo que una forma de intentar disminuir el tiempo de espera en el hospital, se me ocurre crear circuitos de alta resolución. El paciente podría entrar, realizarse la analítica y marcharse al domicilio, hacer una breve consulta sobre efectos secundarios, marcharse al domicilio. Y con la pandemia ya hemos vivido lo que ha sido la telefarmacia. Hemos visto cómo los pacientes eran capaces de recoger el tratamiento, primero, o que la propia farmacia lo dispensara en su domicilio o que lo dispensara en la farmacia más cercana a su domicilio. La mayoría de los pacientes españoles tienen una farmacia a 5 o 10 minutos de su casa, y no sería ninguna tontería el que pudiéramos plantear que a través de la red hospitalaria se distribuyera la medicación al paciente individual a la farmacia más cercana al domicilio y la pudiera recoger allí, con lo cual nosotros validaríamos una medicación que el paciente podría recoger cerca de su domicilio. Y es fundamental también facilitar el acceso al sistema sanitario. Tenemos que agilizar las citaciones a través de las páginas web o a través de la citación online, la solicitud de cita telemática e incluso la posibilidad de que los pacientes pudieran contactar con nosotros a través de un sistema de mensajes, no digo WhatsApp, que probablemente es el que utilizamos personalmente todos, pero un sistema parecido en el que no es que haya que dar una respuesta inmediata, pero probablemente sería una forma fácil de poder acceder a los clínicos o a la enfermería, que yo soy de las que pienso que habría que potenciar los equipos de enfermería en la atención oncológica. Y con esto, a modo de conclusiones, mis conclusiones van a ser también muy difusas, como mi charla, son más ideas o opiniones. Yo creo que estamos viviendo una época de grandes cambios. Tenemos necesidad de evolucionar, aunque seamos un poco reticentes al cambio. El cambio
no siempre es malo, al revés, del cambio se pueden sacar cosas muy buenas. Yo creo que las nuevas tecnologías abren un gran abanico de posibilidades tanto en telemedicina como en telefarmacia y es fundamental integrar a los farmacéuticos en los equipos multidisciplinares de atención al paciente. Cada vez disponemos de más tratamientos orales, de más tratamientos que no están vinculados al tener que aplicarlos directamente en el hospital y tendríamos que beneficiarnos de facilitar al paciente o de ponerle la comodidad de poderlos recoger cerca del domicilio sin tener que pasar tanto tiempo dentro del ámbito hospitalario. Y no podemos olvidarnos nunca que nuestro objetivo final es el paciente. Y esa ha sido mi charla. Yo creo que ahora podríamos discutir todo lo que se os ocurra. Gracias, Blanca, porque realmente ha sido un tema muy complicado. Has hecho una reflexión muy interesante, muy filosófica y que no es lo habitual en las charlas de oncología. Tenemos, creo que 15 minutos, unos 16, 17, apurando un poco. Yo voy a empezar al revés de todos los seminarios que han tratado este tema. Voy a empezar por las dos últimas charlas, es decir, tú has dicho, Blanca, la importancia del paciente y tú has dicho, Noelia, la sanidad está transferida a las autonomías, a las comunidades y eso da lugar a que una paciente que se trata en El Bierzo puede probablemente tener menor acceso a los tratamientos que una paciente que se trata en Madrid. Eso es así y yo creo que el paciente no lo sabe. No sabe que de acuerdo a donde nazca o donde se diagnostica el cáncer de mama va a tener diferencias en acceso e incluso al final en la evolución. De alguna manera, los oncólogos o los pacientes deberíamos de cambiar esto, por lo menos en el tema que nos respecta, que es el cáncer de mama, el llegar a tener una serie de competencias nacionales, no por autonomías. No sé cómo lo veis vosotros, si la Sociedad Española de Oncología Médica debería de dar un punto de atención con respecto a esto, porque seguimos arrastrándolo. Yo creo que la fuerza la tienen fundamentalmente los pacientes. Si realmente las pacientes fueran conocedoras de esto y abanderaran este proyecto, ganaríamos mucho. El problema no son las comunidades autónomas, sino incluso los propios hospitales. Efectivamente, no hablemos de un comarcal del Bierzo, pero hay muchas diferencias en los grandes hospitales de Madrid. Los oncólogos yo creo que luchamos frente a ello derivándonos pacientes, porque yo tengo compañeros que, o incluso yo, cuando no puedo poner una cosa, lo derivo a otro hospital que sé que tiene más facilidad la farmacia para ponerlo. Entonces, no sé, yo creo que aquí la fuerza, como ha dicho Blanca, son los pacientes y que estas asociaciones, sobre todo esta asociación con cáncer de mama metastásico que está con mucha fuerza, le tendríamos que dar herramientas para poder forzar, ¿no?, a las competencias autonómicas, incluso a nivel nacional, para que nos oigan sobre este tema. Porque es verdad que hablaba Blanca de que queremos algo inmediato. Bueno, yo también es verdad, pero hombre, desde el 2015 hasta el 2021 que estamos y que en mi hospital hace un año tenemos los 3, hombre, ni calvo ni 3 pelucas, ¿sabes lo que te quiero decir? No tenerlo nada más que salgas de pues, San Antonio, pero por lo menos un margen que esté estipulado, ¿no? Pues 6 meses, 8 meses, un año como máximo, pero no esta barbaridad que tenemos. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, esto no tiene ningún sentido. Fármacos que sabemos que son eficaces y que tardemos años en poder disponer de ellos. Esto no tiene ningún sentido y sobre todo cuando sabemos que hay diferencias entre las distintas unidades. Yo creo que es fundamental que el movimiento se haga a través de los pacientes, por eso de ahí la importancia de formar a los pacientes y que los pacientes tengan un poquito de cultura sanitaria. Y en segundo lugar, creo que desde las sociedades científicas sí que habría que hacer una presión, pues porque al final oncólogos somos todos y lo que no es normal es, como dices tú, que algunos tengan que pelearse por conseguir tratamientos que saben que otros compañeros pueden estar utilizando en otros centros, ¿no? Entonces yo creo que la equidad es algo que defiende la sanidad pública, el Sistema Nacional de Salud español, pues que de verdad hay que demostrar que esa equidad existe y que el acceso es exactamente igual en cualquier parte del territorio español. José Ángel, ¿quieres comentar algo? No, estoy de acuerdo con mis compañeras. Bueno, felicitar a ambas, a Noelia y a Blanca, porque la verdad es que habéis dado en la clave.
tanto en el acceso a la situación actual como estas reflexiones. Creo que vivimos un punto clave ahora y la sociedad se está transformando. Yo creo que con lo que ha sobrevenido con el COVID nos ha hecho pues ser más eficientes y buscar la eficiencia. Al final, el que se tiene que beneficiar es el paciente, ¿no? Entonces, tenemos ahora tecnología punta que está cambiando la supervivencia, la calidad de vida de nuestros pacientes y tiene que haber equidad y un acceso universal a estos fármacos, ¿no? Y como comentaba la doctora Noelia Martínez Sáñez, que es increíble pues que a veces no cruzando comunidades, sino cruzando la acera, te cambias de área sanitaria y tienes acceso a fármacos en personas que vivimos en la misma ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un esfuerzo colectivo de las autoridades sanitarias, de los profesionales médicos, de la sociedad en general y de los pacientes en particular, pues facilitar el acceso a medicamentos que, gracias al conocimiento de la ciencia, pues nos hace poder aportar tecnología punta a nuestras pacientes, ¿no? Entonces y luego hay otro tema que tú has comentado, Blanca, de puntillas. Es verdad que el sistema público, el sistema principal en España sanitario, pero no olvidemos que, por lo menos en la Comunidad de Madrid, hay un 30% de ejercicio privado. Y además, cada vez hay más oncólogos que se dedican a la medicina privada y pública. Esto es respetable y es así, ¿no? Pero lo que no se puede tampoco tolerar es que las compañías aseguradoras no cubran muchos fármacos, en este caso orales, porque el futuro del cáncer, en la mayoría de los casos, van a ser o se va a atender a tratamientos orales y no les da la gana cubrir este tratamiento oral. De nuevo, gracias a la generosidad del servicio público, sabéis que mandamos muchas veces pacientes a los servicios del Ramón y Cajal, del Puerta de Hierro, del Clínico, ¿no? Entonces, esto también otra asignatura pendiente que yo no sé si también por parte de pacientes o de las sociedades de oncología médica habría que presionar. No sé cómo lo veis. Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que ahora mismo en España son sistemas complementarios. O sea, tienes la opción de sanidad pública o sanidad privada y lo que no debe ser excluyente una de otra, ni mucho menos. Entonces, lo que no tiene ningún sentido, efectivamente, es que haya medicamentos que estén autorizados en un ámbito y en otro no, cuando tienen la misma indicación y son pacientes españoles que se van a beneficiar exactamente igual del beneficio del tratamiento y, desde luego, lo que no tiene ya ningún sentido es que no estén integrados los dos sistemas sanitarios. O sea, lo que no es lógico es que una medicación que se administre en la privada a una paciente que decida ir a un médico privado, yo no tenga acceso al tratamiento que está recibiendo esa paciente por un tema de compatibilidades, de interacciones. O sea, esto es lo que no tiene sentido. Yo creo que son dos sistemas que coexisten y que son complementarios y que deberían estar integrados a la hora de la asistencia del paciente. Yo en este aspecto quería decir que creo que hay que darle también, hay que poner esto en su momento y en su lugar, porque desde luego las pacientes vienen cohibidas cuando vienen, doctora, me receta esto, que yo al contrario le receto, siga usted con su médico, porque lo que no tiene sentido ya es duplicar médicos, ¿no? Pero sí que tendría que haber una forma legal de tal forma que lo hacemos como favor, encantados, pero que tenemos que seguir llamando a las pacientes porque como farmacia te vea que no las sigue, te para el tratamiento. Es decir, que lo hacemos como favor entre nosotros, pero que debía de estar algo regulado y totalmente legal. Ellas están evitando venir al sistema público y están ahorrando costes en diagnósticos y consultas con los oncólogos. ¿Por qué no utilizar como contribuyentes la utilización de los fármacos que tienen derecho, pero estar de una forma legalizada? Yo en eso estoy totalmente a favor y la verdad que me da verdadera pena a las pacientes cuando vienen pues así un poco no intranquilas, ¿no? No sé qué opinas tú, Laura. No, yo totalmente de acuerdo. Yo creo que, por un lado, habría que tirar de las orejas a las aseguradoras porque no entiendo el por qué, dónde está escrito que no puedan cubrir una serie de fármacos orales. También entiendo que es muy difícil
vendiendo una compañía aseguradora una póliza de 50 euros al mes, pues intentes con esto tratar, por ejemplo, un año de un inhibidor de ciclina que son 45.000 euros, ¿no? O sea, habrá que llegar también a un entendimiento, pero creo que también por parte de los pacientes y de los oncólogos habría que reunirse con las aseguradoras para que también empiecen a costear este tipo de tratamientos. Bueno, si queréis pasamos un poquito más a lo clínico, que a lo mejor es donde nos encontramos más a gusto. Tenéis que mojaros, ¿eh? No vale aquí ser clínicamente o políticamente correctos. Si tuvierais la libertad de elegir un inhibidor de ciclinas a día de hoy, no por eficacia, pero probablemente por efecto secundario, por la manera de administrarlo, por los datos que ha presentado José Ángel, ¿con cuál os quedaríais? Con toda vuestra la experiencia que tenéis con los tres, ¿con cuál de los tres os quedaríais? Bueno, esto es, si le preguntas a mi hija si quieres más a su padre o a su madre, para querer a su madre, yo creo, ¿no? Pero bueno, un poco, no lo sé, o sea, creo que tenemos tres fármacos que son muy similares, que tienen una prestación muy similar. No es menos cierto que en todas las cohortes, a mi juicio, a mí me gusta particularmente ribociclib, pero un pelín más quizá por 3 estudios pivotales en primera línea que incluyen más de 1.800 pacientes y tenemos contextos en pre, peri, postmenopáusicas, primera línea, segunda línea, calidad de vida y beneficio de las guías ESMO de 5 puntos, pero estoy muy seguro que con los datos actualizados de la supervivencia global en posmenopáusicas, tanto Paloma 2 como Monarch 3 y Monalisa 2 también, pues nos van a reafirmar que los tres inhibidores pues son muy similares en la prestación de la seguridad, calidad y la eficiencia, ¿no? Entonces, si tuviera que dar con uno, pues a día de hoy el que más ha consolidado datos de objetivos secundarios, calidad de vida y máxima puntuación puede que sea ribociclib y no estoy menos seguro que tanto palbociclib como abemaciclib van también a consolidar y crear como un grupo de mecanismo de acción similar y de prestación. Noelia. Yo he pensado en la misma respuesta que ha dicho él. Si yo tuviera que elegir a qué hijo quiero más, no lo puedes decir. Yo abogo por la libertad de prescripción. Creo que hay 3 fármacos con 3 industrias farmacéuticas detrás y que creo que cada uno tiene su momento y su lugar. Efectivamente, como ha dicho José Ángel, los datos de supervivencia global y de calidad de vida mejores para el ribociclib, pero es que a lo mejor no se lo puedes poner a todas las pacientes, pues por los efectos secundarios, en fin. Yo creo que son 3 fármacos buenísimos y que abogo, insisto, en la libertad de prescripción del paciente, del médico, que sabe en qué momento y en qué lugar debe de utilizarlo según pues el propio paciente, sus comorbilidades, los efectos secundarios y las posibles interacciones con otros fármacos que pueda estar tomando el paciente. Blanca. Bueno, yo estoy un poco en la línea. Yo te haría también hincapié en que no tenemos que valorar solo la eficacia del fármaco. Yo creo que es muy importante la labor que hacen las compañías en cuanto a los resultados de salud. Entonces, efectivamente, creo que ribociclib en la mujer premenopáusica tiene unos datos claramente diferenciales en datos de supervivencia global y probablemente en una premenopáusica me inclinaría más por una combinación con ribociclib, pero en la mujer posmenopáusica creo que los 3 fármacos son similares y es verdad que las compañías y Pfizer en concreto está haciendo una campaña importante de formación de pacientes y de difusión a pacientes que le da un valor añadido también al fármaco. Tenemos datos importantes de real world data que creo que es a considerar porque es la población real que después tratamos en la consulta. La población del ensayo no deja de ser una población. Después de las pacientes que queremos incluir en el ensayo no nos entran ni la mitad de las que queremos meter, ¿no? O sea, tenemos otro grupo de población muy importante
que no está incluida en los ensayos clínicos. Y yo creo que todo eso da valor añadido a los fármacos, con lo cual creo que tenemos 3 compañías potentes y que cada una aporta su granito de arena en algún aspecto, ¿no? Vale, muy rápidamente, en varones con cáncer de mama, ¿qué usáis? Cuando tenéis que incorporar el inhibidor de ciclina. Yo no tengo ninguno. ¿No tenéis ninguno? Yo estoy utilizando ribociclib. Ribo. Vale. ¿Y tú, José Ángel, tampoco tienes ninguno? Sí, tengo los varones con cáncer de mama. Hombre, yo con los datos que sé del Flatiron donde se alcanzó pues un beneficio en los datos de Real World Evidence, ¿no? A mí palbociclib me da seguridad en esta situación, ¿no? Pero vamos, pero un poco por reducción a la media, prácticamente es manejar al varón prácticamente en el mismo escenario que la mujer, ¿no? Noelia, has presentado unos datos en España solamente el 42% de los oncólogos utilizamos inhibidores de ciclina en primera línea, ¿correcto? Eso significa que en el 48 restante, si no me equivoco, 58 restante utilizan quimioterapia como primera línea todavía. Y podrías pensar que se utiliza quimioterapia en los casos de la famosa crisis visceral, que la proporción es muy bajita. Eso significa que todavía hay muchos oncólogos que siguen utilizando, que siguen no creyendo en los datos de los inhibidores de ciclina, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, las curvas que os mostré al inicio, cuando subía los inhibidores de ciclinas, bajaban la quimio y la hormona. Entiendo que el 60% es un tanto mezclado tanto de hormona como de quimioterapia. Pero, en fin, yo creo que queda aún mucha labor de difusión y de pérdida de miedo. Es verdad que a lo mejor nosotros estamos aquí en hospitales de tercer nivel, con muchos ensayos, hemos participado en muchos ensayos clínicos con inhibidores de ciclinas y eso te da mucha experiencia y solidez, ¿no? Pero bueno, efectivamente, aún hay un amplio grupo de compañeros que no lo utilizan. ¿En algún momento vosotros os plantearíais no utilizar el inhibidor de ciclina en una primera línea? No. No. En ninguno. En ninguno. Incluso una paciente con afectación hepática importante que a lo mejor tiene ya pues datos analíticos de un fallo, entiendo que son muy poquitas, ¿no? Pero aún así, Noelia, ¿no te da miedo empezar con un...? Sí, es una crisis visceral FETEM, pero es que creo que en el último año he visto 1 o 2 crisis viscerales, es decir, si es que se me va a morir en 48 horas le pongo quimio, pero si no lo intento, porque incluso hay datos que con elevación de transaminasas sin fallo hepático siguen siendo datos positivos, y en todos los análisis de su grupo probablemente ese es el subgrupo que más se ha beneficiado, que lo ha presentado José Ángel, con lo cual es que no creo que no hay datos para no utilizarlo, hay que perderle el miedo. Yo incluso podrías plantearte inicialmente, a lo mejor una paciente así que te llegue con mucha afectación hepática y con deterioro de la función hepática, podrías hacer una pequeña inducción con quimio, a lo mejor hasta conseguir, y yo desde luego mantendría después con el inhibidor de ciclina. Creo que no les hacemos ninguna favor a las pacientes teniéndolas con una primera línea de quimioterapia. Perfecto. José Ángel, ¿quieres apuntar algo más a esto? Comparto lo que han dicho los compañeros, que es cierto que en las situaciones de crisis visceral no estamos representados en los ensayos pivotales, con lo cual no sabemos cómo tenemos que actuar, pero no es menos cierto que tampoco se han incluido en estudios pivotales epirubicina o docetaxel, ¿sabes? Si los utilizábamos porque estamos en una situación donde necesitábamos unas respuestas objetivas rápidas. La terapia hormonal en monoterapia con inhibidor aromatasa o con moduladores del receptor o con Faslodex, la respuesta objetiva es más pobre, pero con la tasa de respuesta objetiva que tenemos de las combinaciones de los CDK inhibidores con terapia endocrina, que es en torno al 54%, no es inferior a la que obtenemos con quimioterapia, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, si bien los CDK inhibidores con crisis visceral no fueron incluidos en ensayos clínicos, hay
una evidencia indirecta lo suficientemente grande como para no obviarlos y para intentarlo, ¿no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Sabes? Aunque tengan una GOT de 300 o un déficit, una alteración de la coagulación y tal, no deberían de ir peor con un Taxol semanal que con un palbociclib fulvestrant, ¿no? A mi opinión. Muy bien, pues yo creo que ya estamos en tiempo. Yo creo que para despedirnos os pediría que cada uno hicieseis un resumen en segundos o algún mensaje que quisierais lanzar a la audiencia, pero segundos, no podemos llegar ni a un minuto, ¿vale? Cuando queráis. Bueno, si quiero Venga, José. Sí, rompo el fuego. Pues en 10 segundos que le deseo a la audiencia, a los compañeros, que sus familias que estén seguros, que superemos el COVID y que hablemos de las ciclinas y de la tecnología punta en otro escenario. Y nada, que ha sido un placer compartir con todos ustedes y con todos vosotros esta mesa y nada más. A mí me gustaría el año que viene que nos volvieran a reunir y volver a actualizar estos datos, a ver si en España, que estamos en un 42% de uso de inhibidores de ciclina, sea la que fuese, porque son todas estupendas, llegáramos por lo menos al doble, a un 80%. Y yo deciros que muchas gracias y gracias a la innovación digital conseguimos seguir viéndonos, si no esto sería ya insoportable, así que intentemos aprovechar los beneficios que nos ofrece pues para intentar mejorar la salud de nuestros pacientes. Muy bien, pues gracias a los tres, de verdad habéis estado fantásticos y a ver si nos vemos pronto y nos podemos abrazar, ¿eh? Sí. Buenas tardes. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Luego. Adiós.